محاضرات ودروس جامعية لفائدة طلبة جامعة عبد الملك السعدي. Visto el mecanismo de producción de los sonidos, ¿no? Y hemos visto la sílaba. Hoy vamos a ver las vocales. Entonces, hemos visto cómo todos los sonidos que el hombre emite para comunicarse se producen al expulsar el aire de los pulmones, pasar este a través de la laringe y por último expirarse por la nariz o por la boca. Entonces ya hemos visto cómo todo sonido es producto del aire que expulsamos de los pulmones. Hemos visto que el hecho de hablar no es algo espontáneo, no es como hemos dicho anteriormente, no es como los latidos del corazón, que sí son espontáneos. Nosotros no podemos controlar los latidos del corazón, sino que a la hora de hablar pensamos antes de hablar, ¿no? Entonces nuestra mente da una orden a los pulmones, ¿no? Para que expulsen el aire, y ese aire es lo que utilizamos para producir sonidos, ¿no? Entonces, básicamente el ser humano emite dos tipos de sonidos articulados, vocálicos y consonánticos, ¿no? Entonces, el ser humano solamente puede producir vocales y consonantes. Estos dos tipos de sonidos se distinguen por una diferencia fundamental entre ellos. En los sonidos vocálicos, el aire sale por la boca libremente, sin encontrar ningún obstáculo u obstrucción a su paso por la cavidad bucal, ¿no? Entonces, por ejemplo, al emitir el sonido a, una vez superada la válvula laringea, el aire fluye libremente hacia el exterior sin encontrar obstáculo alguno, ¿no? Entonces, si pusimos, por ejemplo, a, o por ejemplo, o i, entonces, una vez superadas las cuerdas vocales, ¿no? El aire sale libremente, no pasa por ninguna válvula, ¿no? El aire no se ve obstruido en ningún momento. En cambio, en el caso de los sonidos consonánticos, el aire encuentra un obstáculo, alguna válvula cerrada, a nivel supralaríngeo, que le impide o dificulta la salida, ¿no? Por ejemplo, al emitir el sonido P, la salida del aire al principio se ve impedida por la cerrazón de los labios, que solo en un segundo momento se abrirán para permitir su salida, ¿no? Entonces la diferencia de presión del aire dentro y fuera de la cavidad bucal hará que se produzca una pequeña explosión, sonido característico del fonema P, ¿no? Entonces, si pronunciamos P, notamos que los labios, ¿no? Impiden el flujo del aire, ¿no? Entonces cierran por completo el flujo del aire, dejando luego paso a una pequeña explosión, ¿no? Entonces, otro ejemplo sería el fonema F, en el que el aire tendrá que salir por las rendijas que dejan los dientes, al estar estos obstaculizando su paso, apoyando en el labio inferior, ¿no? Si producimos F, entonces notamos como el labio inferior sube y toca los dientes superiores, ¿no? Y dificultan el paso del aire, ¿no? Entonces, tanto P como F funcionan como válvulas, a diferencia de los sonidos vocálicos A, O, I, U. Notamos como el aire, una vez superadas las cuerdas vocales, el aire fluye libremente, sin tener que pasar por ninguna válvula, y no se ve obstruido en ningún momento.
Entonces, si hablamos de la sonoridad, ¿no? Las vocales son sonidos articulados sonoros. Esto es, sonidos en los que las cuerdas vocales situadas en la laringe vibran, es decir, se abren y cierran interrumpiendo el paso del aire procedente de los pulmones y produciendo así la fonación o emisión de la voz. La laringe se mueve por la presión diferencial del aire que hay por debajo y por encima de ella, y por la acción sobre ella de los músculos laríngeos. Durante la fonación, las cuerdas vocales situadas en la laringe empiezan a vibrar al tensarse, abriéndose y cerrándose de forma cuasi periódica, permitiendo pasar el aire de forma intermitente por la apertura dejada entre ellas. La vibración de las cuerdas vocales es un fenómeno que ocurre en la producción de todas las sílabas, de todas las vocales, ¿no? Entonces todas las vocales son sonoras, no existe una vocal sorda, ¿no? Pero en la creación, pero no en la creación de todas las consonantes, ¿no? Eso quiere decir que las vocales, todas las vocales son sonoras, pero a diferencia de las consonantes, algunas son sonoras y otras son sordas, ¿no? Entonces, algunos sonidos consonánticos son sordos. Por ejemplo, P es sorda, es decir, se crean sin que las cuerdas vocales vibren y por tanto sin voz. Entonces, hay una manera muy fácil de diferenciar entre un sonido, una consonante sonora y una consonante sorda. Entonces, podemos poner la mano sobre la garganta. Y cuando pronunciamos, por ejemplo, A, notamos cómo las cuerdas vocales vibran, ¿no? Entonces, aquí hablamos de una vocal, ¿no? A. Pero cuando hablamos de consonantes, por ejemplo, P. P es sorda. Algunos van a decir que P, a la hora de pronunciar P, vibran las cuerdas vocales. Pues la diferencia consiste en eso, en el momento en el cual ocurre la vibración, ¿no? La diferencia entre una vocal sonora y una vocal sorda, la diferencia consiste en el momento de la vibración, en el momento de la sonorización. Por ejemplo, si ponemos la mano sobre la garganta y pronunciamos P, vamos a notar que la vibración ocurre en el momento de pronunciar P, no antes. Entonces la vibración ocurre en el momento de pronunciar P. Entonces el sonido ocurre en el momento de pronunciar P. Pero si pronunciamos un sonido sonoro, como es B, B, vamos a notar que las cuerdas vocales empiezan a vibrar antes de pronunciar el sonido. La vibración ocurre antes, el sonido ocurre antes de pronunciar B, B, ¿no? Entonces, repito, la diferencia entre un sonido sordo y un sonido sonoro consiste en el momento en el cual ocurre la vibración. En los sonidos sordos, la vibración ocurre en el momento de hablar y en el momento de pronunciar. Pero en los sonidos sonoros, la vibración ocurre antes de pronunciar. Entonces, aunque es en la producción de los sonidos vocálicos cuando las cuerdas vocales vibran, entonces las cuerdas vocales vibran a causa del paso del aire, ¿no? Entonces esas cuerdas vocales se tensan, ¿no? Y en el momento de pasar el aire empiezan a vibrar, ¿no? Entonces, aunque es en la producción de los sonidos vocálicos cuando las cuerdas vocales vibran con la mayor frecuencia de vibración por unidad de tiempo, también vibran para producir algunas consonantes, dando lugar a consonantes sonoras como B, que ya hemos visto, que por tanto comparten con las vocales el rasgo de sonoridad.
Ahora vamos a hablar de los gestos articulatorios y vocales españolas. El español presenta un sistema vocálico sencillo y nítido, con 5 sonidos vocálicos orales, que son A, E, I, O y U. Entonces las diferencias de timbre entre las distintas vocales dependen de resonador faríngeo, ¿no? De la mayor o menor apertura de la boca como cámara de resonancia, el cambio de posición de la lengua, la mandíbula inferior y los labios. Entonces vamos a ver, luego vamos a explicar cada uno de estos factores, ¿no? Concretamente, las posiciones de la mandíbula inferior, los labios y la lengua son decisivas en la articulación de cada vocal. Para facilitar la descripción de las vocales y los movimientos articulatorios de su producción, los lingüistas representan la cavidad bucal con el llamado triángulo vocálico, ¿no? Entonces, el triángulo vocálico es un triángulo invertido, ¿no? En el cual su punta está abajo, ¿no? Entonces, en lo más bajo tenemos una vocal que se llama vocal baja, que es A. En el medio, en la parte media tenemos las vocales medias, que son E y O. Y en lo más alto tenemos las vocales altas I y U, ¿no? Entonces, el triángulo vocálico sirve así para representar de forma esquemática las posiciones articulatorias en que se produce cada sonido vocálico, desde la vocal frontal alta, pasando por la central baja, hasta la posterior alta. Hemos dicho que las disposiciones de la mandíbula inferior, los labios y la lengua son decisivas en la articulación de cada vocal. Entonces vamos a examinar cada una de ellas, ¿no? Vamos a empezar por los parámetros posicionales en la constitución de las vocales. Entonces, como la producción de cada vocal se realiza en función de varios acontecimientos fundamentales, las vocales se describen en términos de la posición que adoptan los órganos de articulación para producir sus timbres característicos. En ese sentido, se consideran varios parámetros. Entonces, tenemos que considerar varios parámetros, ¿no?, para clasificar las vocales españolas, ¿no? Entonces, tenemos, esos parámetros son la mayor o menor elevación de la lengua en un plano vertical. Tenemos también la posición hacia adelante o hacia atrás de la lengua en relación a un eje central, la mayor o menor apertura de la boca y también, por último, la posición de los labios. Cuando hablamos de los términos anterior, posterior, alta y baja, entonces estos términos indican una articulación vocálica en la que la lengua se adelanta, se retrae, se levanta o se baja respectivamente. Entonces, cuando hablamos de anterior, posterior, alta y baja, hablamos de la posición de la lengua, ¿no? Al mismo tiempo, cuando la elevación o descenso de la lengua suele ir acompañado de la elevación o descenso de la mandíbula, a veces las vocales altas o bajas se denominan también vocales cerradas o abiertas. Vamos a empezar primero por hablar de la mayor o menor elevación de la lengua en un plano vertical. Considerando este aspecto, las vocales españolas se clasifican como vocales bajas, medias y altas. Como hemos dicho, depende de la posición de la lengua, ¿no? La vocal baja es aquella que se produce
estando la lengua en su posición más baja. Es el caso de la vocal española A. Entonces cuando pronunciamos A, notamos que la lengua está en una posición baja, está relajada, ¿no? No se ha movido, ¿no? Cuando pronunciamos A. En cambio, cuando hablamos de las vocales medias, son las que se producen con la lengua en una posición intermedia en cuanto a su altura. Entonces, cuando hablamos de vocales medias, que son las vocales E y O, notamos como la lengua está en una altura media, ¿no? Entonces, no es como la A. Cuando pronunciamos A, notamos que la lengua está en una posición baja, a diferencia de E. Notamos que la lengua se ha levantado un poco, ¿no? Pero cuando hablamos de vocales altas, que son la I y la U, ¿no? Notamos que la lengua está en una posición mucho más elevada y cerca del paladar, ¿no? Entonces, repetimos, cuando pronunciamos A, notamos que la lengua está en posición baja. Cuando pronunciamos E y O, notamos cómo la lengua se ha levantado un poco y está en posición intermedia. Pero cuando pronunciamos I y U, notamos cómo la lengua se ha levantado mucho hasta el punto de tocar en el paladar, ¿no? Notamos cómo la lengua toca en la mandíbula superior, ¿no? Segundo, cuando hablamos de posición más adelantada o más hacia atrás de la lengua en relación a un eje central. Entonces, en relación a este aspecto, para la pronunciación de la A española, la lengua está en una posición neutra, ni adelantada ni atrasada, lo cual lleva a caracterizarla como una vocal central, ¿no? Cuando pronunciamos A, notamos que la lengua está relajada, ni está ni adelantada, ni está atrasada, ¿no? Entonces, está en una posición que podemos describir de neutra, entonces por eso se caracteriza como una vocal central. En cambio, en la producción de las vocales E e I, la lengua avanza hacia adelante en dirección de los dientes, lo que lleva a designar estas vocales como vocales anteriores, mientras que en la producción de las vocales U y U, la lengua se desplaza hacia atrás, lo cual explica que las caracterice como vocales posteriores, ¿no? Entonces, hay una diferencia a la hora de pronunciar E y I, notamos cómo la lengua avanza hacia adelante, si la comparamos como a la hora de pronunciar O y U, notamos cómo la lengua, ¿no?, se retrae hacia atrás, ¿no? Entonces, cuando hablamos de posición más adelantada o más hacia atrás, hablamos de una vocal central, que es la A. Hablamos de vocales anteriores, que son E y I, y hablamos de vocales posteriores, que son O y U. El tercer factor, cuando describimos una vocal, es la apertura de la boca. Entonces, es el tercer factor que contribuye a la creación de uno u otro timbre vocálico. Así, en la producción de A, vocal baja, la vocal está la boca está máximamente abierta, por la que A se conoce también como vocal abierta, ¿no? Entonces, cuando pronunciamos A, notamos que la boca está abierta, ¿no? Está máximamente abierta. Por eso se denomina también vocal abierta. Pero cuando pronunciamos E y O, la boca adopta una apertura intermedia, por lo que también se denominan vocales medias, ¿no? Entonces hay una diferencia en el grado de apertura de la boca, ¿no? Hay una diferencia entre pronunciar A o E o O, ¿no? Entonces A está máximamente abierta, cuando pronunciamos E o está abierta, esta apertura es intermedia, ¿no? Pero cuando pronunciamos I U,
La boca está casi cerrada. Por eso la A se llama también vocal abierta, E y O se llaman vocales medias y la I y la U se llaman vocales cerradas, ¿no? El cuarto factor es la posición de los labios. Entonces, además de los componentes antes mencionados, la posición de los labios juega también un papel importante en la producción de los sonidos vocálicos del español, ¿no? Entonces, concretamente, los labios adoptan una posición redondeada cuando se emiten O y U, por lo que se denominan vocales redondas, ¿no? Por ejemplo, si pronunciamos O y U, podemos notar cómo los labios, ¿no? Están redondeados, ¿no? Han adoptado una posición redondeada, U y O. En cambio, los labios mantienen una posición neutra en la producción de A, E y I, que se llaman vocales no redondeadas, ¿no? Hay una diferencia a la hora de pronunciar O, que notamos cómo los labios adoptan una posición redondeada, o a la hora de pronunciar A, ¿no? Entonces, los labios no adoptan esa posición redondeada. Por eso, O y U se llaman vocales redondeadas, A, E, I, vocales no redondeadas. Entonces, resumiendo, entonces los aspectos enumerados hasta aquí explican la nomenclatura que se utiliza al referirse a las vocales. En fonética se habla, por tanto, de vocales altas, bajas, medias, anteriores, posteriores, centrales, abiertas y cerradas. Tales denominaciones apuntan a los gestos articulatorios necesarios para la producción de cada vocal. El triángulo vocálico se representa así de modo gráfico dónde y cómo se articulan los sonidos vocálicos. Entonces, es triángulo invertido, ¿no? Entonces, en su parte su parte que está más abajo tenemos la A, en su parte media tenemos la O y la E, y en su parte alta, entonces tenemos la I y la U. Entonces hablamos aquí hablamos de los movimientos de la lengua y de la mandíbula inferior, ¿no? Y también tenemos la parte anterior, se llaman la parte anterior, que son vocales anteriores, que son la I y la E, en el cual la lengua avanza hacia los dientes para pronunciar los sonidos E y I, ¿no? Tenemos la parte central A, la vocal central A, en la cual la lengua está relajada y no se mueve, y tenemos las vocales posteriores, la U y la O, que a la hora de pronunciarlos, la lengua se retrae para pronunciarlos, ¿no? Utilizando la terminología ya expuesta, puede concluirse que en español se articulan la vocal la vocal A, que se puede clasificar como vocal